Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 2 veces reitera que la muerte del Señor fue conforme a las Escrituras. Pablo habla de la resurrección del Señor Jesús según como las Escrituras lo anunciaban. De manera que habla del cumplimiento de esa profecía que está en Génesis capítulo 3. De manera entonces que el primer resultado que podemos obtener de la resurrección es el cumplimiento de la palabra. Es el cumplimiento de la palabra. Mahoma está en una tumba, Buda está en una tumba, Krishna está en una tumba, y todos aquellos que se han levantado a lo largo de la historia proclamándose dioses yacen en algún lugar del mundo, en una tumba, hecho polvo. Pero la tumba de Jesús está vacía porque Él ha resucitado. Hermanos, qué lindo. Hubieron testigos de la resurrección del Señor. El capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículos 5 y 8. Habla de esos testigos. Y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol, muchos viven aún y otros ya duermen, quiere decir ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol, como a un abortivo me apareció a mí. Es decir, hermanos, las Escrituras son contundentes cuando hablan de que la resurrección del Señor Jesucristo estaba anunciada en las profecías del Antiguo Testamento. Hechos 2 habla de los decretos de Dios. Hechos 2, 23 y 24. Usted lo puede buscar si gusta. Dice este versículo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, oye, a este, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Por medio del anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué dice el Señor aquí? Habla del determinado consejo, habla de su conocimiento anticipado, habla de los decretos eternos de Dios que así iba a ser. Pero dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Biblia dice que el cuerpo del Señor ni siquiera iba a tener necesidad de que sufriera una quebradura. La Biblia habla literalmente que su cuerpo no iba a ser quebrado. ¿Se recuerdan ustedes en la película La Pasión de Cristo, que por cierto la vimos anoche? ¿Dónde la dieron? En Telemundo. Yo la vi toda. Ahí la dieron en Telemundo. Una vez más, yo la vi toda, hermanos. Y ahí aparecen los dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. A ellos sí le quebraron
los pies, pero cuando llegaron a donde el Señor ya había muerto, para que se cumpliera lo que Él mismo dijo acerca de sí mismo: a mí nadie me quita la vida, yo muero a la hora que quiero, en el minuto que yo quiera. Tengo poder para dar la vida y tengo poder para volverla a tomar, dijo el Señor. Aleluya. Por eso es que el Señor, hermanos, habla de que Él es Dios, habla de su deidad, habla de que fue hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 31 al 36. Dice el Señor, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, dice, vio corrupción. ¿Escucharon esto? Ni su carne vio corrupción. Pero supuestamente después de 3 días la persona ya comienza el proceso de descomposición. Pero lo que la ciencia no sabe, o si lo sabe pero no lo dice, es que el Señor sí murió, sí entregó su aliento de vida, su alma, es cierto. Pero con la misma, hermanos, el Señor habla en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el credo apostólico romano habla que descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, hermanos, que el Señor no murió, su carne no experimentó la corrupción, el proceso de descomposición, porque aquí lo dice literalmente las Sagradas Escrituras: su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos glorifican al Señor? Alaben su nombre, hermano. Den gloria al Señor por esto. Ahora yo quiero que veamos el resultado número 2 de la resurrección del Señor. Y es que confirma su deidad. Sí, confirma su deidad, es decir, que Él es Dios. Romanos 1, 3 y 4. Les estoy leyendo los versículos, hermanos. Romanos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne. Según la carne, según el Jesús hecho hombre, descendía del linaje de David, que fue declarado, Hijo de Dios con poder. ¿De qué está hablando esa expresión? Está hablando, hermano, de la deidad de Jesús, igual a Dios. Y dice, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está confirmando, ¿qué, hermanos? Está confirmando la deidad del Señor Jesucristo. Lo repito una vez más para que, si puede alegrarse, que se alegre. Pero mi Señor, mi Salvador, no es un hombre que yacen sus restos en algún lugar, sino que mi Señor y mi Salvador es lo que dice que es, porque Él es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esto nos explica, Matthew Henry dice, esto nos explica que lo que sucedió en la resurrección de Cristo fue entonces no simplemente una poderosa declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, sino la designación de Jesús a una nueva condición de Hijo de Dios con poder. Aleluya. Una confesión tan grande, hermano. La resurrección de Jesús confirma entonces que la deidad de Jesús. Pero número 3, la resurrección de Cristo significa que la salvación de Dios
ha sido eficaz y completa. Ustedes van a leer, si pueden, si tienen acceso, a todas las literaturas de los religiosos, de los supuestos dioses, y ustedes se van a dar cuenta que en ninguno de ellos hay un plan de salvación como lo hay en las Sagradas Escrituras. No existe un plan de salvación para el hombre, excepto el plan de Dios para salvar a la humanidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe. Entonces, la resurrección de Jesucristo significa que la salvación de Dios ha sido eficaz y completa. En primer lugar, porque nadie de los dioses o de los fundadores de las otras religiones ha resucitado. Pero nuestro Señor Jesucristo sí ha resucitado. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación, para nuestra justificación. Qué lindo, hermano. No podemos ignorar entonces que la ira de Dios está sobre el mundo de pecado y que por medio de la ley de Dios todo hombre y mujer está condenado, hermano. Y la condenación implica muerte, separación de Dios total, de manera tal que en la muerte de Cristo se satisface la justicia del Padre, castigando a Cristo en lugar nuestro. Por eso es que decimos que la muerte del Señor fue en vez de la de nosotros. Por eso es, hermanos, que la salvación de Jesucristo es eficaz y completa. Y Romanos 10:11 dice que con un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús, hizo perfectos a los que ahora creemos en Cristo Jesús. Nos hizo salvos. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es que la gente no entiende, hermano. La gente se burla de nosotros. La gente se burla de nosotros cuando nos tildan de fanáticos, porque nosotros tenemos una osadía, y voy a decir entre comillas, una desfachatez, y voy a decir otra palabra más fea que ustedes la conocen, y una sinvergüenzura cuando los creyentes decimos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No nos creen que somos salvos. Y peor, cuando decimos que somos santos, tampoco nos creen y se burlan de nosotros. Mas no entienden, mas no saben que la salvación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ha sido eficaz y efectiva para todos los que creen en Él. Y si nosotros hemos creído en Él, entonces se aplica que somos salvos por la gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. A la gente le encanta gloriarse en su religiosidad, le encanta gloriarse en todo lo que hacen religiosamente hablando para salvarse. Pero nada de lo que nosotros hagamos religiosamente, hermanos, podrá salvarnos. Lo único que nos salva es Jesucristo, es su muerte expiatoria, y que nosotros los hombres creamos en Él y le recibamos en nuestro corazón en arrepentimiento. Número 4, el resultado de la resurrección de Cristo garantiza la vida eterna. Eso me encanta. Me encanta también, porque el resultado de la resurrección de Cristo es garantía de vida eterna. Juan 11, 25 y 26. El Señor Jesús dijo estas palabras: yo soy, dijo Él, usted lo sabe, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por eso es que para nosotros la muerte no es el problema, hermanos. Para nosotros debería ser un problema el cómo vivimos aquí en la tierra.
Ese debería ser la pregunta del ser humano. El cómo vive en este mundo, para quién vive y por qué vive. Ese debe ser el problema. Para nosotros no es un problema. Hermano, ¿sabe por qué no es un problema? Porque aquí dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La muerte más bien a un cristiano un favor nos hace, porque nos suelta, nos libera del dolor de la muerte. ¿Lo cree, hermano? Nos libera de los dolores de la muerte. Yo he visto personas morir. A lo largo de mis años he visto por lo menos a 4 personas que murieron frente a mis ojos. Y no se imagina usted, hermano, la desesperación, cómo se ve la persona cuando ese momento de trance, ese momento en que su alma y su espíritu se desprenden de este envase que se llama cuerpo, este envase y este cuerpo que tanto cuidamos y que hemos deificado. Este cuerpo lo hemos endiosado y la gente vive para su carne, para sus deseos, para su cuerpo, para todas sus cosas mundanas. Hermano, no se imagina usted cómo se ve ese momento cuando el alma y el espíritu se va a desprender de ese cuerpo, la angustia y la desesperación que siente el cuerpo, hermano. Porque en realidad el cuerpo solo es un envase. El cuerpo no es todo, es solo es un envase, es un depósito. Pero la Biblia dice: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. El creyente, hermano, no morirá eternamente, sino que pasa a la vida verdadera en Cristo Jesús. En Cristo tenemos resurrección y vida, lo que significa que ya no estamos bajo la condición de muerte, sino de vida. Y ninguno, hermanos, de los hijos de Dios, todos los nacidos de nuevo, jamás volverán a la condición anterior. Nunca, nunca más. ¿Cuántos glorifican a Dios? Número 5. Resultado de la resurrección de Cristo: seguridad del perdón de los pecados. Sí, seguridad del perdón de los pecados. Tanto en el Antiguo Testamento dice el Señor que ni se acordará más de nuestros pecados. El Señor, hay un versículo en Isaías que dice que los deshace como a humo. Hay otro versículo que dice que los manda a lo profundo de la mar y no se acuerda más. El Señor, usted y yo recordamos todos los pecados que han cometido en contra de nosotros y se las llevamos contado al marido, a la esposa, al hijo. Y van 3 y van 4 y les recordamos. Y muchos son infelices porque toda la vida les recuerdan el daño que le hicieron. ¿Se imagina usted todo el daño que nosotros le causamos a la santidad de Dios y al amor de Dios? Y sin embargo, en la cruz del Calvario, la Biblia dice que todo el acta de los decretos que nos eran en contra, el Señor los clavó, los llevó en esa cruz. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y en la resurrección, hermano, el Señor garantiza el perdón total y absoluto de todos nuestros pecados. Qué lindo eso, hermano. Y todos los que han asesinado, y todos los que han violado, y todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad, y todos aquellos que han blasfemado del Señor, ¿tienen escapatoria? ¿Tienen perdón de pecados? Sí, tienen perdón de pecados si aceptan y reconocen a Cristo como su Señor y Salvador personal, y se arrepienten y viven en santidad y nacen de nuevo. Hay perdón. Posiblemente lo van a llevar a la silla eléctrica, pero si aceptó a Jesucristo, en ese momento que muere, se va con el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Número 6, la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo gozamos de la venida del Espíritu Santo.
¿Oyó esto, hermano? Yo pensé que iban a decir más aleluya, iban a aplaudir. Porque con la resurrección de Cristo gozamos de la venida del Espíritu Santo. Mire, Juan, el apóstol Juan, registró estas palabras del mismo Jesús. Él dijo: pero yo os digo la verdad, dijo Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, hablando de su muerte. Les conviene. Les conviene que yo me muera, que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es ese Consolador? Ese Consolador es el Espíritu Santo. Es el Espíritu eterno de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Les conviene que yo me vaya. Aleluya. Y si me fuere, les va a ser enviado el Espíritu, no solamente para que los consuele, sino para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. La iglesia del Señor no carecemos de consuelo. La iglesia del Señor tenemos al Consolador. Tenemos al Consolador, aleluya. Tenemos al Consejero. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tenemos al Poderoso en medio de nosotros. Por eso es que no creo que no necesitáramos tanta terapia humana, hermanos. Tanto psicólogo, tanto psiquiatra. No necesitáramos, hay todavía creyentes que dependen del horóscopo. No necesitáramos nada de eso. Si tenemos a la presencia del Espíritu Santo, Él te va a consolar en tus dolores. Él te va a consolar en tu tristeza. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él será tu guía, Él será tu luz. A su nombre, hermano. Número 7, el resultado de la resurrección de Cristo es que tenemos un intercesor. ¿Oyó esto? Tenemos un intercesor. Intercesor. El año pasado prediqué qué hace Jesús en los cielos. ¿Qué hace Jesús en los cielos? Jesús en los cielos hace intercesión por nosotros. ¿Qué hace Jesús en los cielos ahora mismo? Está preparando moradas para nosotros, hermanos. ¿Cuánto glorifican a Dios? Pero esta parte es linda porque tenemos un intercesor. Él es nuestro abogado defensor. Amén, hermano. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que cuando el enemigo venga a señalarle todas sus debilidades y todos sus pecados y todos sus errores, ustedes menciónenle a Jesucristo intercediendo como abogado en los cielos. Y cuando realmente te salís del guacal, como dice mi mamá, cuando realmente te salís del camino de la gracia, cuando te salís del camino de la gracia, y cuando en vez de ser un creyente espiritual, te vuelves un creyente chuletón, te vuelves un creyente carnal, ajeno. Si realmente Dios quiere algo contigo, te va a disciplinar y te va a traer a los pies del Señor nuevamente. ¿Cuánto glorifican a Dios? Porque Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Número 8. Con la resurrección de Jesucristo tenemos asegurada también nuestra resurrección. Me encanta. Me encanta, me encanta.
porque con la resurrección de Jesucristo aseguró la mía. Diga usted también la mía, pastor. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15. Yo solo les estoy leyendo la Biblia, hermano. Versículo 20 y 21. 1 Corintios 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Aquí está la palabra que muchos le temen, primicias, porque la asocian con el pastor Adonai y su culto de primicias. Al respecto tengo que decir algo de las primicias. Escuchen esto, hermano. Primicias de los que durmieron es hecho este. Ya todos nosotros sabemos que lo primero bendice lo que viene. ¿Sí o no, hermano? Las primicias tienen que ver con que lo primero es bendecido y juntamente con todo lo que viene de nuevo. Entonces Jesucristo es hecho primicias de los que resucitan. Porque, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué tremendo eso. Este es un misterio. Sí, un misterio revelado por las Sagradas Escrituras, que no lo entendemos y no lo creemos. Esa es otra historia. Pero cuando yo recibí a Jesús, cuando usted recibió a Jesús, a usted se le garantizó la resurrección, no para condenación, sino para vivir al lado de Dios eternamente y para siempre. Aleluya, eternamente y para siempre al lado de Dios. ¿Por qué? Porque creímos en Jesucristo, porque entregamos nuestra vida al Señor. Si Cristo resucitó, todos los que hemos creído en Él tenemos la plena certeza que también seremos resucitados. Dice el Señor, porque sonará la trompeta. Primera Tesalonicenses. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Qué tremendo va a ser eso el día que el Señor venga por su iglesia. Mi mamá, que falleció en la cama, no de un hospital, sino de su casa. Y cuando me contaron cómo fue que mi mamá se fue entre malos olores por su condición putrefacta de su vejez y su carne, mi hermano que se fue también, y pude verlo, a él sí lo pude ver, conectado por todas partes, y le dije: hermano, vine para verte, vine para estar contigo. Y solo podía ver eso. Pero quiero que sepan, eso es lo lindo de mi Cristo, hermano, que Él es hecho primicias de los que resucitan, garantizando que todos los que hemos creído en Cristo resucitaremos, no con el cuerpo mortal maloliente de los que muchos de nosotros quizás nos tocará, o los que ya partieron con el Señor, pero resucitarán con un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Parece, hermano. Y nosotros, ve que nos aferramos tanto a la vida. ¿Sí o no? Nos aferramos tanto a la vida y andamos buscando, hermano, la fuente de la juventud. Estoy terminando, hermano. Número 9. La resurrección de Cristo nos garantiza que todos los verdaderos creyentes nos veremos nuevamente. ¡Qué tremendo eso! ¿Oyó eso? ¡Qué lindo, hermano! Alguien pregunta: pastor, ¿y nos vamos a conocer allá en los cielos? Claro
Claro que nos vamos a conocer en la perfección total. Claro, yo voy a conocer a mi mamá, pero no en el estado que la conocí. No, hombre, vamos a tener, hermanos, cuerpos glorificados. Si cuando se va a ver al espejo usted se deprime, usted misma se deprime, se decepciona y quiere más botox y quiere hacerse cirugía aquí para allá, hermano, olvídese, es cuando estemos resucitados, hermanos, en la presencia del Señor, hermanos, seremos los seres humanos, tanto las hermanas como los hombres, seremos bellos, hermanos, perfectos. A su nombre, hermano, nos vamos a conocer. Yo he descubierto una canción, no me acuerdo el cantante, ya me vi, dice, ¿cómo dice? Ya me vi cantando en los cielos, ya me vi caminando. Quizás me encuentre y comienza a hablar de todos los que partieron ya con el Señor. Dice el Señor en esta parte: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes. Me puse triste con mami, sí. Lloré a mi hermano, lo lloré. Nunca se me olvida que todo ese sábado, antes de venirme, o no sé qué día, pasé metido en el hotel, solito todo el día y recordando a mi hermano. Pero dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque hay otros que no tienen esperanza. Hay un canto que dice: las campanas suenan triste, como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Y luego la otra parte de esa canción dice: mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy, o muriendo o durmiendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, cuando allá en gloria yo me encuentre con el Señor. Algo así dice la canción. Hermano, una cosa es estar, y yo he estado, vaya, en tantos velorios. Hermano, he estado en tantos velorios y nunca se me va a olvidar el primero que fui. Lo recuerdo también cuando era un ministro jovencito, hermanos. 20 años tenía, 21 años tenía. 21 años tenía cuando me llamaron a hacer el primer servicio de velorio de una persona importante de San Salvador. Nunca se me olvida la escena que vi de gente con traje, hermano, y la mayoría de ellos en los pasillos de la funeraria fumando, tomando, porque era un hombre importante. Y nunca se me olvida también los lamentos, oiga bien, los lamentos inconsolables de sus dolientes. Pero se nota, hermano, cuando una persona cree que lo perdió todo. Nosotros, cuando alguien muere, no le decimos lamento tu pérdida. No, hermano, para nosotros los cristianos no es una pérdida, para nosotros es una ganancia. ¿Oyeron eso? Para nosotros es una ganancia. Pero usted ha ido a esos entierros de personas que no creen en Dios, que murieron en pecado, hermano. ¿Cómo hacen lamento y se quieren tirar al féretro, al hoyo junto al muerto, a la sepultura? En cambio, hemos visto la mayoría de los velorios de creyentes, hermanos, sí hay dolor, sí hay tristeza, sí hay dolor, hay tristeza, pero en lo profundo del corazón, hermanos, sabemos que lo vamos a ver muy pronto. Así que alaben a Dios, hermanos, si pueden. Y esto último, hermanos, la resurrección de Cristo asegura el juicio al mundo pecador. La resurrección de Cristo asegura el juicio a un mundo pecador. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, hablando de los cristianos,
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena y eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pérdida total, hermano. Pérdida total. El Señor no dejará sin castigo el pecado del mundo. De manera, hermano, que todo aquel que no haya creído en Jesús sufrirá ruina eterna, quedando excluido para siempre. Y no habrá rezo, y no habrá oración, y no habrá culto de 8 días o cabo de año, lo que sea. Aunque usted me dé dinero para que yo le haga un culto para sacar a su esposo, su hijo o quien sea que murió en pecado sin recibir a Jesucristo, rechazando al Señor, yo seré tan honesto y le diré: yo puedo orar por ustedes para que ustedes, los vivos, reciban a Jesucristo, pero por su muertito no puedo hacer nada, porque el único que salva y perdona es Jesucristo, y es estando en vida. ¿Escuchaste eso? Es estando en vida. Ya terminé. Se alegran por eso, ¿verdad? Porque ya terminé. Teniendo, hermano, como conclusión, miren esto, teniendo la claridad de todos los beneficios que trae la resurrección de Jesucristo, lo menos que podemos hacer como hijos de Dios es tener gratitud en nuestro corazón, y que nos dediquemos a vivir el diario vivir con Cristo. Que no seamos indiferentes al Señor, sino que pensemos en todo lo que Cristo ya hizo por nosotros, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos todo lo que el Señor sufrió en esa cruz. De manera que dediquemos nuestra vida, ¿para quién? Para Cristo. Que dediquemos nuestra vida para servir a la obra del Señor, con compromiso y lealtad al Dios que nos ha llamado por gracia y para su gloria. Y que seamos fieles al Señor hasta que Él venga, hermanos. Que nos mantengamos fieles. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. No sé cuánto prediqué, sé que eran 10 puntos que traía, pero eso casi que solo se los iba leyendo. Me los lleva bien contado, Julito. No se ofendan cuando me pase una hora, hermanos. Hay quienes se ofenden, pero no se ofendan cuando me pase una hora. Pero siempre se ha dado cuenta que quiero ser empático con usted. Y por esa empatía que muchos predicadores tenemos, hermanos, a veces dejamos que el Espíritu Santo sea el Señor de la reunión. Y acuérdense que es el Espíritu Santo, hermanos, el que debe señorear en los cultos, y no un programa, ni el pastor. Pero, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Alabar a Dios, vivir para Dios, servirle al Señor con todo nuestro amor, caminar con Jesús. El mundo no tiene fe, el mundo no tiene esperanza, hermanos. El mundo allá afuera vive a la deriva, sin Dios, sin esperanza.
estupidez y la idiotez religiosa, hermano, le está comiendo el cerebro a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las personas en el mundo. De tal manera que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a vivir para el Señor. Justin, y si un día te preguntas, ¿sos evangélico? Que tengas la contundencia en tus convicciones de decirle: sí, soy cristiano para la gloria de Dios. David, y cuando te digan, probá este puro de marihuana, si sos hombre lo vas a probar. Que tengas, Davidcito, las convicciones de decir: no necesito probar mi hombría aceptando un vicio como el que tú practicas, porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. No, que mira, hacete esta calavera aquí de tatuaje. No lo haré, porque soy templo y morada del Espíritu Santo, porque soy salvo por la gracia de Dios. ¿Están escuchando, hermano? Eso, hermano, que nosotros tengamos esa contundente fe en nuestra vida, para que andemos con la cara larga. ¿Y qué te pasa? Es que soy cristiano. Hombre, papá, ¿quién te ha dicho que los evangélicos somos amargados y cara larga, cara de bacalao penqueado? No, hermanos. Los creyentes debemos ser las personas más gozosas, más alegres, más de esperanza, más positivas, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Padre, en tu nombre venimos delante de ti, Señor. Te damos gracias esta noche, esta mañana. Señor, gracias, porque tú no estás en una tumba, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos, porque tú venciste a la muerte, Señor. Venciste, Señor, al que tenía y al que tiene el imperio de la muerte. El que en algún momento pensó que había triunfado sobre la vida, en realidad, Señor, pronto, Señor, se manifestará de una manera visible y para siempre, por los siglos de los siglos. Tú, Señor, en el nombre de Jesús, ahora nosotros creemos en ti y alabamos tu nombre y te decimos, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque viniste a morir y no te acobardaste, Señor, ir a la cruz y sufrir lo que sufriste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Porque te hiciste, Señor, como nosotros. Fuiste humilde, fuiste obediente. El castigo, como dice tu palabra, de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, gracias. Esta mañana te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo.